Muy buenas tardes a todos, estamos en el pabellón de Publishers Weekly en el último fin de semana de la Feria del Libro y hoy tenemos ocasión de conversar un ratito con Daniel Lacalle. Daniel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Como muy bien, fenomenal, la verdad, encantado de estar aquí, que es maravilloso volver a ver a la gente, comprar libros y bueno, este ambiente que es una maravilla. El ambiente de la feria es inigualable. Daniel, acabas de publicar Libertad o Igualdad, que si no me equivoco es tu séptimo libro. Eso es. ¿Qué van a encontrar los lectores de Libertad o Igualdad? Lo que van a encontrar es una guía en la que van a encontrar argumentos para debatir con datos reales y con argumentarios serios muchas de esas historias que nos venden y mucho de ese dogma que se nos vende a veces desde algunos partidos políticos sobre la situación económica, sobre lo que tiene que ver con la desigualdad, todo lo que tiene que ver con la creación de riqueza, el papel de los bancos centrales, lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? En realidad es un libro que debería ser la guía perfecta para debatir con el típico cuñado que te repite los dogmas del intervencionismo. Oye, y ahondando en la cuestión, llevamos décadas de democracias liberales, décadas de expansión del capitalismo. Todos los datos, mires donde mires, busques donde busques, nos indican que ha habido un progreso continuado durante todos estos años, datos de todo tipo, riqueza, de esperanza de vida, de número de miles de personas que consiguen poco a poco ir saliendo de la pobreza. No obstante, el capitalismo sigue, como bien dices, siempre puesto en tela de juicio por según qué partidos que creen que no es la solución, sino la causa, la fuente, el origen de todos los problemas. ¿Cómo puede ser que después de tantos años y después de tantos datos sigamos con estas? Al capitalismo, el intervencionismo, el comunismo, el socialismo, lo juzga siempre por sus peores resultados, Tenemos más riqueza, más acceso a educación, más acceso a sanidad, más acceso a agua y a bienes y servicios básicos que nunca en la historia. Tenemos mejor respeto al medio ambiente, tenemos un nivel de igualdad que no se había visto en siglos en el mundo. Eso que llaman desigualdad nos olvidamos que significa que el 60% de la población tiene un altísimo nivel de igualdad. Y se le juzga por sus peores resultados. Claro, ¿por qué? Porque al socialismo siempre se le juzga por sus mejores intenciones. El socialismo siempre fracasa, pero como lo hizo con buena intención, o dicen que lo hicieron con buena intención, entonces dicen hay que repetir. El gran problema, por lo tanto, es un problema cultural y es un problema de debate de las ideas. Hay que hacer la batalla cultural porque pensamos muchas veces que los datos, como tú bien dices, o la evidencia empírica van a ser suficientes, y no es cierto. Hay que dar la batalla cultural y recordarle a la gente que, uno, es falso que estemos peor que nunca. Dos, es completa y absolutamente falso que la solución sea darle todavía más poder a un grupo de políticos que encima sean todavía más inexpertos y todavía más intervencionistas. Y tercero, recordarles que el socialismo siempre fracasa no porque sea un problema de eficiencia, sino porque es un problema de receta, es un problema de que niega la realidad de la economía, niega el cálculo económico y niega la naturaleza humana. Entonces, siempre fracasa. Daniel, en el libro presentas el capitalismo social como el mejor modelo para conseguir un progreso continuado, sostenible en el tiempo y universal para todas las personas y para todos los países. ¿Qué entendemos por capitalismo social? Muchas veces cuando nosotros hablamos con gente joven en particular, de lo que se queja del capitalismo no tiene nada que ver con el capitalismo. Normalmente, ¿de qué se queja? Se queja de los oligopolios. Los oligopolios solamente pueden existir por imposición del Estado, porque el Estado los permita, ¿verdad?
se quejan de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el capitalismo y todo que ver con el intervencionismo, el estatismo, ¿verdad? Que es lo que vivimos. Entonces, ¿qué es el capitalismo social? El capitalismo social es la demostración del capitalismo como la combinación de los intereses de diferentes individuos para un bien común. Ese bien común es una sociedad basada en la prosperidad, y la prosperidad solo se consigue desde el beneficio, no se consigue desde las pérdidas. No existe la sostenibilidad y la igualdad en una sociedad basada en las pérdidas. Y por lo tanto, la idea de mostrarle a la gente que el capitalismo social es la interacción del verdadero libre mercado, la apertura real, dejar que las empresas y los negocios y las familias consigan sus proyectos, y todo ello desde una solidaridad que el socialismo nos quiere negar siempre. El socialismo tiene que partir de la base de que la persona es malvada y egoísta, y que por lo tanto la solidaridad te la tiene que imponer un grupo, sorprendentemente, de personas, y te la tiene que imponer desde el poder político. Y lo que demuestra el capitalismo y el capitalismo social es que la solidaridad es muchísimo más eficiente y mucho mayor entre seres humanos libres y responsables, libertad y responsabilidad, que en una sociedad intervenida por un grupo de políticos y sus intereses. Sin duda. Daniel, cambiando de tercio y pasando de las ideas a la economía, estamos saliendo de la crisis causada por la pandemia, más lentamente de lo que quisiéramos y sobre todo de lo que esperábamos. De hecho, los datos de crecimiento del segundo trimestre apenas hace unos días tuvieron que ser rectificados. ¿Cómo ves la salida de la crisis y en qué momento crees que alcanzaremos niveles similares a antes de la pandemia, un bienestar parecido al que teníamos en la prepandemia? La salida de la crisis es lenta, es extremadamente endeudada y completamente equivocada en cuanto a las políticas, y eso se demuestra que la diferencia entre países que son muy similares en cuanto a su estructura económica, en la Unión Europea, Portugal y otros, no están llevando a cabo las políticas equivocadas. Aquí es que estamos llevando a cabo las políticas equivocadas por parte de un gobierno socialista que está siendo rehén de Podemos, de un grupo ultrarradical, y por lo tanto la salida es mucho más lenta. Es que es un problema vuelvo a decirlo, es un problema de políticas. Entonces, ¿cuándo vamos a llegar? Vamos a recuperar, por supuesto, vamos a recuperar los niveles previos a la pandemia, a lo mejor a finales del 2023, para las familias y las empresas, que es lo que nos importa. A mí el PIB en agregado, si lo inflas con gasto público y deuda, no me está diciendo absolutamente nada. Pero, claro, el problema no es tanto cuánto nos recuperamos, sino a dónde nos recuperamos. Y nos recuperamos a un crecimiento pobre, endeudado y sin aumento de la productividad, que era el problema ya antes de la pandemia. Entonces, vuelvo a decir, es un problema de políticas. Hay que llevar las políticas contrarias a las que se están llevando, precisamente para permitir a la economía respirar, a las empresas crecer, a crear mayor empleo y atraer inversión, que es el elemento capital en todo y que el gobierno pues ignora. Daniel, y ahondando en esta cuestión, el gobierno lo basa todo en la llegada de los fondos europeos. A tu juicio, ¿los fondos europeos realmente servirán para cambiar estas políticas de productividad, para generar empleo, para modernizar las empresas, o serán para entendernos, un mero planeo? Claro, los fondos europeos, primero, no son la panacea de nada. En ningún país de la Unión Europea, excepto en España, esto es interesante, se habla de los fondos europeos como si fuesen la panacea para los problemas estructurales del país. Los fondos europeos, si se utilizan bien, y es más que debatible, pues tendrán un efecto de acompañar un poco mejor el crecimiento ya estructural de la economía. El problema es que el gobierno está de nuevo haciendo como hizo el gobierno socialista con el Plan 2009 de crecimiento y empleo, decir, bueno,
todos los problemas estructurales, todos los problemas fiscales de este país lo van a solucionar unos fondos europeos de los que nos habla un poco como Pedro y el Lobo, que llegan, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Pues el problema fundamental, primero, es que la probabilidad de que estos fondos europeos sean un cambio estructural es nula. Es nula, esto es importante, ¿no? O sea, todos nos acordamos del plan Juncker, no nos acordamos del plan Juncker, ¿por qué? Porque ya no se habla de él, pero el plan Juncker movió mucho más dinero y generó cero crecimiento adicional y cero empleo potencial. Estos planes, digamos que si la economía lleva una tendencia de productividad, de crecimiento, de empleo y de inversión potente, pues digamos que ayudan, pero no solucionan. Y el problema del gobierno es que está intentando vender que todo depende de los fondos europeos. Y es curioso porque en el resto de Europa pues eso no ocurre. Oye, estamos en un momento de algún modo de cambio de ciclo, lo vemos en la bolsa, en los tipos de interés, que llevan muchos años con los tipos de interés muy bajos, a cero, incluso negativos en algunos países, ahora poco a poco van a ir subiendo, el QE, el Quantitative Easing, poco a poco se va a poner ir freno. ¿Cómo prevés el funcionamiento de la bolsa y de los mercados en los próximos meses en esta nueva situación? No puede haber un entorno alcista generalizado de las bolsas si se reducen de verdad las políticas monetarias. No puede. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de la expansión tan fuerte de múltiplos generalizada que se ha generado en las bolsas en los años del exceso monetario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, claro, nos hemos ido acostumbrando a que una bolsa a 15 veces beneficios pues no era cara, a 20 veces beneficios no era cara, a 22 veces beneficios no era cara, a 25 veces beneficios no era cara. Claro, ¿por qué nos estábamos acostumbrando? Porque los bonos estaban al 0% o poquito más de rentabilidad exigida, porque los tipos estaban a cero, porque la liquidez era excesiva. Si eso se retira, va a haber una corrección generalizada. Bien. Ahora, la probabilidad de que se retire es bajísima. La probabilidad de que se retire es bajísima. Y lo estamos viendo, por ejemplo, ante un fenómeno como es el de la inflación, que no lo habíamos vivido. Mucha gente que ha venido aquí a que le firme el libro no sabía lo que era la inflación. Gente joven, ¿no? Nunca ha vivido la inflación, ¿no? Entonces, eso es preocupante. Pero por eso es tan importante que el que piense en invertir busque tener una cartera, lo que yo digo, que tenga defensas y que tenga porteros. Porque si estás expuesto exclusivamente al ciclo y hay una corrección, y una corrección fuerte, pues vas a sufrirla entera, ¿no? Hay que tener exposición a activos más defensivos, y hay que tener exposición al dólar, etcétera, etcétera, y reducir y tener menos exposición a activos ultracíclicos, nada más, pero simplemente por lo que te decía. Cuando se genera un entorno de exceso de complacencia tan fuerte, dependiente de la política monetaria, los retornos disminuyentes de la misma generan también correcciones. Daniel, por último, y para los inversores que nos están escuchando, criptos. Sí. Las criptos son para todo el mundo, las criptos pueden ser para todo el mundo, pero sabiendo muy bien que la volatilidad es muy distinta. Me refiero, yo tengo una pequeña cartera de criptos, sí, por ejemplo, claro, te asustas, ¿no? Porque un día tienes X, el otro día tienes la mitad, y además de vez en cuando Elon Musk abre la boca y te arruina. Son para todo el mundo, o pueden ser para todo el mundo, pero simplemente hay que acercarse a ella, digamos, con otro modo de proceder. Igual no hace falta mirarlo cada día para no llevarse ese tipo de sustos. La gente tiene que entender que las criptomonedas todavía no son monedas, son startups de monedas. Para ser una moneda tienen que ser reserva de valor, tienen que ser unidad de medida y medio de pago generalmente aceptado. Todavía no son ninguna de esas tres cosas del todo, ¿de acuerdo? Entonces, como la inversión en cualquier startup o en cualquier empresa de biotecnología que empieza, lo que sea, tienes que entender la enorme volatilidad y tienes que entender que muchas de las criptomonedas que se han lanzado al mercado, muchas van a desaparecer. Antes de que existiera Internet, ya Hayek lo predecía en su libro La desnacionalización del dinero. Saldrán muchas monedas independientes y muchas de ellas desaparecerán. Entonces, tienes que ser consciente de eso.
tienes que ser consciente de que a medida que van convirtiéndose en monedas, los gobiernos, que no les gusta que les quiten el monopolio de la creación de dinero, también van a intentar prohibirlas, intervenirlas, etcétera. Todo ello crea una enorme volatilidad. Hace poco venía un señor y me decía, yo es que me interesa mucho invertir en criptomonedas, pero estoy muy preocupado porque veo que la bolsa sube y baja un 3%. Digo, pues ya tienes un problema. Ya tienes un problema. Si tú eres un inversor que cuando escuchas que el IBEX ha caído un 3%, me llamas diciendo, señor Lacalle, ¿por qué el colapso de la bolsa? Pues ya no inviertas en cripto porque no es tu activo. Y tenemos que entender nuestro activo, no en base... ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo he notado es que cuando te preguntan sobre las criptomonedas, cuando suben, ¿sabes lo que pasa? Que desaparecen las preguntas cuando bajan. Entonces, yo creo que un inversor tiene que ser, primero, muy consciente de esos riesgos que comentaba y de esa volatilidad. Segundo, tiene que seguirlas de verdad. Hay gente que de verdad entiende sobre esto, ¿no? Y que seguirlas de verdad. Y tercero, tiene que ser muy consciente de que tienes que tener una parte de tu ahorro en criptomonedas, pero una parte que no te vaya a suponer un problema financiero, ¿no? No puede ser, por ejemplo, que me decía una persona, voy a invertir en criptomonedas porque me tengo que comprar un piso. Hombre, claro, no, eso es como decir, piénsenlo ustedes, voy a ir al casino y voy a invertir todo al rojo porque con eso me compraré un Ferrari. Hombre, creo que hay que seguirlas con mucho detalle. Y hay muy buena gente ahí fuera, ¿eh? Hay muy buena gente que realmente las sigue. Queda clarísimo. Daniel, muchísimas gracias por este ratito, muchísimas gracias por todas estas claves y muchísima suerte con Libertad o Igualdad. Muchísimas gracias.